Yo me crié volteando caña. Desde chico me enseñó a trabajar mi padre, a valerme por mí mismo, a pelear por lo que es justo. Bueno, en tiempo de zafra, como digo, acá dura 4 meses la zafra. Y bueno, cada uno de nosotros somos, digamos, como golondrinas. Que nosotros no queremos que vengan las maquinarias a levantar la caña. Sabemos que en otras partes, el ingenio Ledesma, el Río Grande, el Tabacal, tienen la maquinaria que suplantan al hombre. Nosotros vamos a defender la fuente de trabajo, que es la volteada de caña manualmente. Una máquina está reemplazando a 100 obreros. En cambio acá trabajamos 100 obreros y ya le tenemos que multiplicar ¿a cuánto mantenemos? Acá si llega así todo maquinaria, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la gente? Y prácticamente San Pedro vive del ingenio y la esperanza. Trabajar dignifica al hombre. Peleemos por lo que es de nosotros, porque la unión hace la fuerza. Los de afuera no nos van a defender. Nosotros no pedimos ningún plan social, no pedimos nada. Nosotros queremos trabajar nada más, trabajar y voltear las cañas, nada más, lo único que pedimos. Porque esta es la fuente de trabajo de nosotros y nuestros hijos que van a venir volteando supuestamente. De esta Cámara de Diputados quiero decirle que la lucha entre los dos principales factores de la producción se intensifica debido a las numerosas obras que se realizan en estos momentos en nuestro país. De la misma manera... Apenas iniciado 1910, una serie de actos de sabotaje contra el festejo del centenario precipitó la búsqueda de medidas de represión. Sería más ventajoso recibir menos gente, pero más... Puedo decirles que la incorporación rápida de una masa de población extraña, que no vive la vida nacional, ni comparte nuestros ideales, nos plantea problemas sociales que no tienen razón de ser en un país de libertad y bienestar como el nuestro. Para intensificar la persecución sobre los anarquistas, el Congreso sancionó la Ley 7029, conocida como de Defensa Social, que impedía las reuniones públicas y posibilitaba el arresto preventivo de los activistas. Realmente quiero decirle que como consecuencia de tal estado de cosas, ha surgido la cuestión de si conviene seguir admitiendo toda la inmigración en la forma liberal que hoy se practica, o si sería más ventajoso recibir menos gente, pero más seleccionada para nuestro país. Entre los castigos a los anarquistas figuraba la deportación a la isla de los Estados. Es decir, si la cárcel no bastaba, se les imponía el exilio. Sin embargo, el golpe definitivo al anarquismo no fue una ley creada para prohibirlo. El 10 de febrero de 1912, el presidente Roque Sáenz Peña elevó al Congreso un proyecto que establecía el sufragio universal, secreto y obligatorio en toda la República.
En medio del áspero clima social, la medida anulaba las propuestas de una sociedad sin gobierno. La medida, además, marcaba el ingreso oficial de la Unión Cívica Radical al juego electoral. El poder conservador aceptaría su concurso si resultaba útil para contener los desbordes populares. Había demasiado en juego. La cantidad de hectáreas sembradas había pasado de poco más de 2 millones en 1888 a 12 millones en 1912. El flujo migratorio se encuentra en su pico más alto y los colonos siguen estableciéndose en la zona rural, aún a costa de suscribir leoninos contratos de arrendamiento. Los terratenientes se enriquecen, pero los agricultores rara vez comparten el fruto de esa riqueza. La rebelión contra los contratos de arrendamiento estalló el 25 de junio en una pequeña ciudad santafesina, sobre la que convergieron los agricultores de la región y se sumaron a la asamblea presidida por el abogado Francisco Netri. El llamado grito de Alcorta se propagó con rapidez y paralizó a 100.000 agricultores. Netri convocó al diputado socialista Juan B. Justo, quien denunció en el Congreso a terratenientes e intermediarios. La acción de los chacareros duró 4 meses y culminó con la creación de la Federación Agraria Argentina. Desde allí, Francisco Netri presentará batalla a la sociedad rural, hasta que 4 años después resulte baleado por un asesino a sueldo. El ingeniero Frederick Taylor propone un método para aumentar la productividad y evitar el control del obrero sobre los tiempos de producción. A partir de su manual llamado Organización Científica del Trabajo, el Taylorismo permitió el surgimiento de un grupo de empleados encargados de la supervisión, organización y dirección del trabajo. Esta transformación provocará la especialización de la mano de obra, la mecanización del rol del operario, mayor acumulación de capital y reducción de los salarios. Se crean la Federación Obrera Marítima y la de los ferrocarrileros. Su influencia sobre la actividad agroexportadora obliga al gobierno a establecer un diálogo con los trabajadores. En enero de 1912, los sindicatos organizaron un congreso del cual participaron las sociedades de resistencia y firmaron una declaración de principios donde afirmaban que de todas las formas de agrupación, el sindicato es el mejor instrumento, dado que es una agrupación que unifica a los explotados ante el enemigo común, el capitalismo y el Estado. Enrique del Valle Barrucea es elegido primer senador socialista. En las mismas elecciones consiguen su banca los diputados Mario Bravo y Nicolás Repeto. Se desata la Primera Guerra Mundial. La invasión de Bélgica inicia un conflicto que durará 4 años, dejando devastado al viejo continente. El Consejo Federal de la Fora emitía un manifiesto sentando su posición ante el conflicto. Víctimas de la clase criminal que tiene en sus manos el Estado, no se trata de la defensa de la patria, del honor nacional ni de otros pretextos con lo que frecuentemente se engaña al pueblo. El militarismo se aprovecha de la flor de la juventud, destruyéndola con el choque horroroso de masas de acero en los campos de batalla. La llegada al poder de Irigoyen, luego de la sanción de la ley de sufragio secreto, tomó por sorpresa a los interesados en contener las protestas obreras. La Unión Cívica Radical había extendido su accionar a la mayoría de los centros urbanos, legitimando el accionar político de los caudillos barriales. En la obra del nuevo gobierno constará la liquidación de un largo debate entre socialistas y conservadores, asignando los fondos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Casas Baratas. Basado en la ley Caferata,
Este organismo pondrá en marcha la construcción de barrios planificados, ubicados en distintas partes de la capital. Si bien no alcanzaron para hacer frente a la crisis de vivienda, el proyecto significó el nacimiento de una política habitacional hasta entonces inexistente. Esta iniciativa reflejaría el espíritu de la presidencia de Irigoyen, lanzada como una obra de reparación política. Desde Córdoba se lanza un manifiesto exigiendo la participación de los estudiantes en el manejo de las universidades. Lo que comenzó como una protesta ordinaria se transformó en un movimiento que abarcaría todo el continente, alcanzando ribetes de debate ideológico. La Federación de Obreros se dividió al celebrarse el 9º Congreso y pasó desde entonces a llamarse Fora Quinto Congreso. Más flexible con el gobierno radical, recibió como premio un aluvión de adhesiones de parte de los trabajadores, que elevó el número de 20.000 afiliados en 1915 a casi 500.000 en 1919. En la base de este formidable ímpetu, que abarcó a trabajadores y estudiantes, estaba el triunfo del movimiento bolchevique, que a fines de 1917 se había hecho con el poder en Rusia, declarando un Estado obrero y campesino. La noticia movilizó a un grupo de porteños y cordobeses, quienes fundaron el Partido Socialista Internacional, pronto conocido simplemente como Partido Comunista. 1919 será un año clave para la relación entre el gobierno y los trabajadores. Motivos no faltaban. Ese año, el costo de vida se duplicó. La llegada al poder de Irigoyen, luego de la sanción de la ley de sufragio secreto, tomó por sorpresa a los interesados en contener las protestas obreras. Don Hipólito no resultaba el gobernante esperado, flexible a las demandas de los poderosos. Esta situación se verá con claridad al producirse la huelga de los talleres Bacena en el barrio de San Cristóbal, mientras el gobierno inicia gestiones para lograr un acuerdo entre los dirigentes de la Fora y los representantes de la empresa. La policía baleó a una columna de metalúrgicos, matando a 4 e hiriendo a 40. 2 días después, mientras un cortejo fúnebre se dirigía al cementerio de la Chacarita, se produjeron nuevos incidentes y al atardecer, medio centenar de muertos se añadía al saldo de lo que sería conocido como la Semana Trágica. Muy pronto, episodios de mayor confrontación entre los intereses obreros y patronales tendrían lugar lejos de la capital. El primero, en la región del Chaco santafesino, donde la Forestal, empresa dedicada a la producción de tanino y utilización del quebracho, controlaba el territorio como un feudo. En sus obrajes trabajaban 10.000 hombres que cobraban su salario en vales, solo canjeables por alimentos en el almacén de la empresa. Su reclamo para lograr una reducción de la jornada de 12 a 8 horas se inició en el mes de julio y culminó en un paro declarado en el mes de diciembre. La empresa logró que el gobierno de Santa Fe formara un batallón para aniquilar la demanda obrera. El saldo de la incursión militar fue el fusilamiento de 20 obreros. El hecho extendió un permiso tácito a la empresa que desató una cacería humana. Miles de kilómetros más al sur, otros trabajadores sufrirían una suerte similar, nuevamente con el concurso de la fuerza pública. Finalizada la guerra, y con ella la extraordinaria demanda internacional, hacia el invierno de 1920 la exportación de lana comenzó a decaer. La crisis consiguiente movió a los peones rurales a manifestarse en demanda de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Forajidos y delincuentes, con feroces anarquistas a la cabeza, armados y envalentonados por la pasividad oficial. La alarma cundió rápidamente en la Casa de Gobierno, desde donde se envió al coronel Benigno Varela a controlar la situación. Bajo su mirada atenta se llevaron a cabo negociaciones pacíficas.
Pero unos meses más tarde, el conflicto volvió a estallar. Varela se consideró traicionado por los huelguistas y regresó al sur, organizando una represión indiscriminada. Entre los trabajadores prisioneros se escogía a los señalados por los patrones y se los fusilaba. El cañadón de la yegua quemada pasó a llamarse Cañadón de los Muertos. Se ha hecho una masacre y para ocultarla se ha fraguado la leyenda. Varela regresó a Buenos Aires y fue recibido fríamente. Pero lo extraño resulta en que un ejército de bandoleros bien armados, con buenos tiradores, que pelean en batallas campales, no causen una sola baja a las tropas. Los estancieros, instigadores y beneficiarios de la masacre no fueron acusados. La primera empresa petrolera estatal del mundo, creada en octubre de 1922, se convirtió pronto en una de las compañías más importantes del continente. Financiada exclusivamente con el petróleo que extrae, YPF resulta un ejemplo de uso de los recursos naturales al servicio del desarrollo económico, industrial y social de la nación. Su director, el general Enrique Mosconi, defiende el control estatal sobre la exploración y explotación, combatiendo la presión política de dos gigantes de los hidrocarburos, la holando-británica Shell y la norteamericana Standard Oil. El 12 de octubre asume la presidencia de la nación el sucesor de Irigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear. Presidente del Jockey Club, Alvear no pronunció discurso durante la campaña electoral por encontrarse residiendo en París. Los sectores obreros, que alentaban una tibia esperanza con el gobierno de Irigoyen, encuentran en su sucesor la representación de un país que creían sepultado. Alvear representaba la facción radical opositora al irigoyenismo, más alejada de los intereses obreros. De todos modos, su gestión no impedirá la difusión del ideario sindical, y la sanción de algunas leyes favorables a los trabajadores resultará ineludible. Un fallido intento de reunificación de las centrales obreras derivó en la fundación de la Unión Sindical Argentina, organizada durante un congreso obrero en marzo de 1922, en el Teatro Verdi de La Boca. En 1926, la necesidad de incorporar a los trabajadores ferroviarios genera una nueva central, la Confederación Obrera Argentina, que llega a sumar 130.000 afiliados. Hipólito Yrigoyen es elegido nuevamente presidente de la nación. De 18 frigoríficos que hay en el país, 8 son norteamericanos y 5 ingleses. Los productores nacionales de carne se dividen entre quienes quieren aliarse con la Unión y quienes quieren seguir la línea británica bajo la consigna comprar a quien nos compre. El episodio fue aprovechado por los diplomáticos ingleses, quienes hacia 1928 iniciaron conversaciones para consolidar la relación comercial entre ambos países, estableciendo un sistema de trueques entre elementos para los ferrocarriles y bienes de capital, por cereales y otros productos primarios. Esta situación provoca un cambio en el comercio exterior argentino. De la relación bilateral con Gran Bretaña se pasa a un esquema triangular. Inglaterra será el mayor comprador de materias primas, mientras que Estados Unidos crece en la provisión de insumos industriales. En este año, el transporte de pasajeros dará un vuelco final hacia su conformación definitiva. Desde su inauguración en febrero de 1870, el tranvía aparecía como la versión urbana del ferrocarril, y la hegemonía del capital inglés no había sido hasta entonces amenazada por los nuevos medios. Medio siglo después, Buenos Aires verá nacer al colectivo, un vehículo adaptado por los dueños de los taxímetros para transportar a varias personas en un trayecto común.
A pesar de que no contarán con habilitación municipal hasta 1931 por la presión de las compañías inglesas, desde septiembre de 1928 se escucharán las voces ofreciendo viajes a un costo de 20 centavos. Mientras tanto, en el mundo comienzan a sentirse los primeros efectos de la crisis del capitalismo. Frente a la crisis mundial, el presidente Irigoyen decreta la clausura de la Caja de Conversión. Esta institución tenía como función regular la emisión y circulación monetaria. De este modo, el retorno de Hipólito Yrigoyen al poder y las importantes iniciativas que lanza desde su despacho son opacados por un enardecido clima político. Los seguidores del fascismo comenzarán a agruparse en un frente común de oposición. La prensa atacará su gestión, auspiciando su futuro reemplazo por un gobierno fuerte. Consciente de esta situación, el sindicalismo, que en septiembre de 1929 festeja la aprobación de la ley que fija la jornada laboral en 8 horas, denuncia el agrio desenlace que se avecina. La clase militar prohija un candidato. Hace tiempo que determinados grupos políticos vienen luchando por la implantación de una dictadura en la Argentina. Y tenemos un general que ya hace bastante tiempo ensaya posturas musolinescas. Significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. En septiembre de 1930, el golpe de Estado usurpa el gobierno. Una de las primeras medidas del general José Félix Uriburu decreta el inicio de la represión al movimiento obrero en su conjunto. El 19 del mismo mes, para oponerse al gobierno de facto, nace la actual Confederación General del Trabajo, la CGT.